El tema de la comunidad ideal es muy subjetivo, ya que a lo largo del tiempo se ha tergiversado este término debido a que cada quien crea su propio concepto de lo ideal. Al estar todo el mundo compuesto por individuos, cada uno tiene sus propios fines, ideales y deseos. Por lo tanto, no se puede hacer una determinación concreta y absoluta en cuanto a lo que comunidad ideal se refiere, ya que al estar encaminados los objetivos de cada persona en distintos rumbos, las acciones de cada quien por alcanzarlos son diferentes, y el fin ideal se convierte en uno de tipo utópico y por ende inalcanzable. Conforme pasan los años, los objetivos de cada persona cambian según el contexto en el que se desenvuelve, por lo que sí es notable que el egoísmo e indiferencia se ha incrementado a nivel mundial. El individualismo crece y son excluidas de los planes terceras personas. No existe ya un humanismo, un compañerismo, un deseo por generar un beneficio colectivo, ya que este último ahora es totalmente personal. Por un lado, el gobierno en sí actúa de una forma tirana y autoritaria, excluyendo los deseos de sus gobernados, y por otro lado, estos últimos ignoran las necesidades de sus semejantes. ¿Por qué tenemos que echarle toda la culpa al gobierno siempre y decir por qué el gobierno esto, por qué el gobierno aquello? Yo creo que depende de nosotros, primero de uno mismo y después del entorno familiar que uno tiene. Con todo esto, es necesario plantear las siguientes preguntas. ¿Existe una comunidad ideal? ¿Cómo sería vivir dentro de una comunidad ideal? ¿Será posible alcanzar la felicidad dentro de ella? Las respuestas dependerán según el criterio de cada persona. Es por ello que se habla de una subjetividad en torno al tema. Se han escrito libros y se han realizado productos cinematográficos. Sin embargo, los conceptos no suelen converger en uno mismo, ya que las interpretaciones son diferentes. Mi entorno social es agradable. El entorno de los demás, pues creo que algunas gentes se quejan de su entorno social. La sociedad se ha vuelto una porquería. Es difícil proponer algo, pero creo que es cuestión de educación de pueblos nada más, cultura de origen. Con el paso de los años, se ha hablado mucho con respecto al tema de la comunidad o sociedad ideal, en donde se ha generado una gran controversia por los contrastes ideológicos de muchos personajes e incluso de sociedades que han tenido un gran poder y que han marcado de manera importante el curso de la historia. Uno de los personajes más representativos que cambió toda una ideología en una región del mundo fue Adolfo Hitler en la década de los 40, quien con su partido nacionalsocialista buscaba el establecimiento de una raza aria, eliminando cualquier otra que no cumpliera con las características ideales que él consideraba necesarias para que Alemania, el país que gobernaba, progresara en todos los aspectos posibles. Fue una época difícil para muchos grupos inocentes, específicamente los judíos, quienes pagaron por un concepto ideal de un hombre ambicioso e inteligente injustamente. También es importante destacar la época de la Santa Inquisición, que se desarrolló en el siglo XI en Europa principalmente, en donde se tergiversó toda la ideología de la religión católica, la cual pregonaba la importancia de ser bondadosos con el prójimo y de amar a Dios, el ser supremo para ellos. Hubo una total represión y sometimiento a dogmas incongruentes e inhumanos justificados por la famosa frase "en el nombre de Dios", con la cual acusaban a los herejes o pecadores de actos ilícitos, aunque no siempre eran cometidos, y se sometían a personas inocentes en muchas ocasiones a recibir torturas tanto físicas como psicológicas, con el fin de que se confesara el criminal o de que se reformara y se reivindicara para seguir los dogmas establecidos por ese grupo despiadado. Por último, se puede mencionar lo que sucede actualmente en Estados Unidos de América, lo cual afecta al mundo en general. Las interminables guerras propiciadas por un hombre ambicioso de poder, George Bush. No creo que la violencia traiga algo bueno y la guerra no trae algo más que violencia. La guerra no es el medio para conseguir un buen fin para todos. En la guerra todos perdemos. Por ello, es notable que los gobiernos tienen un papel muy importante en torno al progreso o decaída de una sociedad, ya que establece las pautas para llevar a cabo lo antes mencionado, aunque lamentablemente en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta las necesidades y deseos de los gobernados, tendiendo a satisfacer las personales y hasta cierto grado inútiles para el óptimo desarrollo de la sociedad real. Existen diversos autores que han plasmado en sus obras la idea de tener una sociedad ideal, o hasta cierto punto perfecta. Por un lado, los filósofos en sus obras plantean todo lo necesario para alcanzar el estado ideal en una comunidad, como el cambio de actitud, el manejo de gobierno, el romper con ciertos paradigmas sociales, para poder llegar al objetivo final que sería alcanzar la felicidad e igualdad entre los individuos. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, plantea que la forma de lograr la unidad y la integración de las diversas partes que dirige algún gobernante está por encima de la moral, es decir, el fin justifica los medios, ya que las razones del Estado avalan cualquier acto que en la vida privada pudiera considerarse con valor negativo.
Otro de los autores que hablan de la sociedad ideal es Thomas More, en cuya obra Utopía describe el ideal de Estado y de moral. De ahí en adelante se designa con esa palabra toda descripción de un modelo ideal. Tomás Campanella, autor de La Ciudad del Sol, plantea la idea de una clásica utopía que recuerda las ideas platónicas del Estado ideal. Por otra parte, nos encontramos con los escritores de literatura de ficción, quienes en sus obras expresan una crítica indirecta hacia las sociedades ideales perfectas, mostrando su creencia de cómo sería vivir en tal sociedad, exponiendo los pros y contras que ésta conlleva. George Orwell en su obra 1984 plantea una sociedad con pérdida total de individualidad regida por 3 ministerios, el de la paz, del amor y de la verdad. Esta sociedad a su vez es totalmente pasiva, siendo bombardeada por acciones e información que deben acatar al pie de la letra sin cuestionar nada al respecto, y en caso de que alguien llegase a cuestionar dichos métodos se le somete a juicio en los ministerios hasta que sea totalmente rehabilitado. Citando a otro autor, encontramos a Ray Bradbury, quien en Fahrenheit 451 narra la historia de Montag, quien pertenece a una extraña brigada de bomberos, cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos para quemar libros, porque en el país de Montag está terminantemente prohibido leer, ya que leer obliga a pensar, lo cual no es permitido porque impide ser feliz, y esto es una obligación. No es posible alcanzar una sociedad ideal, ya que los fines y objetivos de cada individuo están encaminados a rumbos distintos, además de que el concepto que cada quien tenga sobre comunidad ideal es diferente y por lo tanto subjetivo. Al ser individuos y al tener deseos y necesidades diferentes, lo que para uno significaría comunidad ideal, para otro tal vez no lo sea, por lo que llegar a un acuerdo en este aspecto resultaría casi imposible e incluso caótico. La realidad es que vivimos en un mundo en el que la adaptación es importante para lograr un equilibrio y armonía entre los habitantes de una sociedad, por lo que transformar ideologías para que converjan en una misma resultaría complicado. Además, debemos respetar la naturaleza individual del hombre. No con eso se trata de promover el egoísmo o la indiferencia, sino que lo esencial es tratar de dirigir las acciones colectivas para beneficios comunes. Es necesario reiterar el hecho de que no se debe perder de vista la necesidad de cuestionarse acerca de la vida, de la existencia misma y de los sueños personales, aferrarse y luchar por ellos para tener un estímulo constante que lleve al progreso personal y social, sin llegar al grado de homogenizar, ya que sería un factor decisivo para automatizar a las personas y por ende, extraer la esencia misma del hombre.